Hoy es lunes y muchos me estaban diciendo, ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene? Y bueno, vamos a ver. Para conocer nuestros derechos y cómo manejarnos con diferentes trámites, tenemos la escribanía a tu alcance. No te quedes con dudas. Hola Pablito Zucaravicius, ¿cómo estás? Buen día, Cari. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos cómo andás? Buen día a todos los oyentes. Yo estoy muy bien, muy descansado, como verás. Me tomé unos días de vacaciones Está con bien, mis con tus chiquitos, hijos. está muy bien. La verdad, muy lindo y con mucha energía y muchas ganas de acá de volver a estar con vos. ¿Refrescaste la cabecita? Totalmente. ¿Sí? Y seguimos recibiendo muchas consultas, sobre todo referidas a donaciones, a temas de sucesiones. Seguimos con ese tipo de consultas. Y hoy más que nada venía un poco a contar este tema de cuando se eliminaron las ofertas de donaciones. En realidad no se eliminaron. Lo que pasó en el 2015 fue que la oferta de donación tenía que ser aceptada en vida del donante, o sea, de quien lo donaba, Cari. Entonces ahí se frenó un poco esto de las ofertas de donaciones, que era un trámite bastante rápido, bastante dinámico, porque la aceptación se podía hacer en cualquier momento, aún habiendo fallecido la persona que nos donaba. Pero a raíz de ahí, ¿qué pasó? Salió una nueva figura muy interesante, que es la donación conjunta, que yo puedo donarle a mis dos hijos, pero puede aceptar uno solo. Quizás el otro está viviendo en el exterior. Esto hemos recibido muchísimas Pero si consultas. están los dos, ¿o pueden aceptar los dos también? Si están los dos, aceptan los dos, por supuesto, pero muchas veces hoy en día que hijos que se van a estudiar afuera, o que están en el campo trabajando, o que están en el sur, y quizás queremos hacer la donación y decimos, che, pero tengo que reunir a mis hijos. Y bueno, no esperemos a fin de año, no esperemos a la fiesta, podemos hacerlo en este momento. ¿Cómo? Hacemos una donación conjunta, le donamos a nuestros dos hijos y viene uno solo y acepta. Y el otro, escúchame, pero ¿y eso no te implica olvidarse de la sucesión? eso implica olvidarse de la sucesión, porque recordemos algo muy importante. La sucesión no es necesaria si nosotros no tenemos bienes registrables. Claro. ¿Sí? Y esto también es otra pregunta muy cotidiana. ¿Cómo hago para abrir la sucesión? ¿Pero tiene bienes la persona que falleció? No, no tiene nada. Bueno, no, entonces la sucesión no hay que abrirla, ya nos evitamos un trámite. Y si se donaron todos los bienes que teníamos, se firmó el 08 del auto, hicimos una donación conjunta o solidaria se le llama, porque uno de los hijos acepta y de alguna manera cuida al otro que puede venir a aceptar en cualquier momento, aún en una situación post-mortem. La donación tiene un costo menor que la sucesión. Un costo muchísimo menor y muchísimo menor al de una sucesión, porque no paga sellos, que es el 3%, ¿sí? Y todos los valores se manejan por evaluación fiscal. Exacto. Lo cual estamos hablando, ya no hablamos de valores Depende, de mercado. Si es una propiedad, depende del valor de la propiedad para poder hacer el trámite en una escribanía. Claro, en realidad el valor de la propiedad, según la evaluación fiscal, que es el monto que nos da rentas y según el cual se paga el impuesto inmobiliario. No así en una sucesión donde se pagan valores de JUS, que es esta tasa judicial que se va actualizando, de referencia para todos los profesionales, sino que a su vez hay una ley de honorarios de los abogados aprobada, donde los abogados están autorizados a cobrar entre el 10 y el 15 o 20% del valor de mercado del inmueble, ¿no? Lógicamente que muchas veces la sucesión es completamente inevitable, ¿sí? Y hasta tanto salga la nueva ley de sucesiones notariales, porque hay un proyecto muy firme en el Congreso. Te iba a preguntar eso, sí. Sí, y es muy interesante esto, porque esto lo que hace es evita mayor trabajo, mayor carga de trabajo en el juzgado. Muchas veces están todos de acuerdo, no hay ningún inconveniente dentro de la sucesión, entonces vienen a la escribanía, presentan las partidas de nacimiento y nosotros mismos podríamos hacer una escritura, sería una especie de escritura sucesoria donde quedan declarados los herederos. Esto sería con apoyo de abogados, con lo cual cada parte tendría su abogado si así lo requiriese. Bien. Pero sería muchísimo más rápido. Esto pasaría de decirte una sucesión hoy en día demora entre 3 y 6 meses, no debería demorar más, a
una semana. Exactamente. Y esto, lógicamente, que baja los costos, baja mucho los valores. Buenos días, Cari. Buen día, escribano. Una consulta. ¿Se puede hacer una donación a una institución con una cláusula que plantee que si no se construye dentro de un periodo de por tiempo, el bien vuelve al donante? Se puede, por supuesto. Recordemos que hay un 30% de tu patrimonio, Cari, que vos se lo podés donar a quien vos quieras. Y no tengo dudas que lo harías al refugio de mascotas que tanto Sí, querés sí. y que es tan lindo y que La ayuda a tantos fundación, por animales. supuesto. Porque sí, porque se puede a quien nosotros queramos. Y esto es un tipo de donación que se llama donación con cargo. Yo te dono algo a vos, Cari, pero vos tenés el cargo de cumplir con algo, ¿sí? En este caso, el que dice el oyente es un caso típico y muy buena pregunta, porque el cargo es que construyan, que hagan algo, que terminen algo. Hay muchísimos tipos de cargos. Podemos ocuparnos de cuidar, podemos dar un cargo que no tenga que ver en sí con el inmueble, sino de cuidar de nuestra mascota, o alguna cuestión que si no se cumple automáticamente viene el heredero interesado y revoca esa donación por incumplimiento del cargo. Buen día, Cari. Pregunta para el escribano. ¿Tiene validez un testamento por escritura pública no inscripta? Tiene validez, sí. Lógicamente que lo que tiene la registración del testamento es que es completamente público. Cuando se abra la sucesión van a ir directamente al registro de testamentos a ver que esté ese testamento. En el caso de no estar inscripto, van a mandar una consulta al colegio de escribanos, no va a haber nada y lo vas a tener que presentar vos en mano. O sea, si ese papel se pierde, tendrían que conocer los interesados el número de escritura y qué fue lo que se testó, ¿sí?, para recuperar ese testamento. Recordemos que la donación es en vida. El testamento es para luego de nuestra vida. Nosotros luego de nuestra vida podemos decidir sobre absolutamente todo lo que queramos, cómo queremos ser sepultados, Cremados, no, ¿dónde? Sí. nuestras mascotas, nuestras plantas, porque el testamento no estamos hablando solamente de bienes patrimoniales, sino estamos hablando de todo. Del pedido, de lo que uno busca en vida y terminar su vida de alguna manera y que se cumpla. Y que se cumpla, totalmente. Habíamos hablado hace algunos meses atrás de que podemos armar una fundación, constituir una fundación con todos nuestros bienes, que tenga un objetivo. ¿Quién queremos que cuide nuestra mascota? ¿Quién queremos que cuide nuestras plantas? A veces estamos hablando de bienes afectivos que no tienen ningún tipo de registración, pero queremos que quede este reloj que era de mi abuelo, queremos que quede para tal persona. Bueno, lo dejamos todo establecido en el testamento. También podemos querer que de repente alguien no reciba nada. Si no es heredera esa persona, si no es una heredera forzosa, si es un sobrino, algún tío que se podría presentar, Otras líneas sucesorias, muy bien, podríamos dejar que esa persona que no queremos que herede nada, ¿sí? Perfecto. Podríamos dejar asentado. Buen día, Cari. Pablo, necesito saber si me pueden ayudar con el tema de deuda en IPBU. Mi mami tenía un juicio que ya lo pagó y ahora en recupero financiero no me saben decir cuál es la deuda. Yo estoy pagando a cuenta un plan que le mandaron del IPBU. Bueno, qué pregunta rara, porque ¿Vos además... habías hablado con gente del IPBU, te acordás? Sí, estuve hablando con el nuevo director, el señor Dietrich, estuvimos hablando con Marina Esteves, que es la escribana de escrituraciones. Yo te pediría que nos deje un teléfono, vamos a ver si podemos canalizar el contacto directamente de esto, porque para el IPBU es muy importante poder cobrar las deudas. Claro, ¿sí? Sí, eso es cierto. Escuché que están empezando a iniciar cobros judiciales, porque es muy importante, porque esto es como una rueda, Cari. Sí, la el que persona no pagan, la plata no llega como fondo para seguir construyendo, obvio. Claro, no solo no se cubre el costo de esa vivienda que se hizo, sino que no se puede seguir con el plan de financiamiento, porque a veces les pedimos a los políticos viviendas, pero en realidad el sistema no es autosustentable. Y eso que en Neuquén hay cooperativas, que no lo hay en otras provincias como acá. Acá es impresionante lo que se construye. La cantidad de cooperativas que hay, sí. Es mucho el Te baja movimiento que mucho hay. el nivel de recursos en ese caso. Bueno, Cari, buen día, qué hermoso programa. Quiero hacer una pregunta al escribano. Yo ya firmé la escritura en la escribanía de vivienda y me dicen que tengo que esperar 6 meses para que me la entreguen. Es una escritura sin hipoteca, está totalmente cancelado, dice Diana.
Bueno, el registro de la propiedad inmueble tiene un plazo de registración de las escrituras, van entre 3 y 6 meses. La verdad que la cantidad es bastante, no sé internamente cómo son los procesos, pero bueno, es un ente, un organismo muy accesible, donde uno se puede acercar, donde en el caso particular hemos tenido situaciones excepcionales porque hay negocios muy importantes que se caen, porque hay personas que están en situación terminal y ellos le dan prioridad a determinados trámites cuando la cuestión es humana, pero sí, los plazos de inscripción de la escritura están entre 3 y 6 meses. Cari, le preguntás a Pablo, me parece muy interesante esto, si necesito planos actualizados para donar una propiedad con escritura. No necesitas planos actualizados, lo bien. que vas a necesitar es hacer la verificación de estado parcelario. Es un trámite que pide Catastro, porque quieren saber si hay mejoras no declaradas. Catastro luego informa a rentas. Pero el municipio no lo hace también eso, viste, el municipio te vigila bastante en cuanto a las construcciones. Claro, pero eso es obras particulares, permisos de obra y... En cuanto a las construcciones. Claro, pero eso es obras particulares, permisos de obra y finalización. Catastro es a nivel provincial, Catastro le informa finalización. Catastro es a nivel provincial, Catastro le informa a rentas y en función de las mejoras aumenta la evaluación fiscal, por ende podría aumentar un poco el inmobiliario. Pero también lo que tiene Catastro es que si a veces no tenemos mejoras no declaradas, nos expide el certificado catastral excepcionalmente por única vez. Buen día, quería consultarle a Pablo, en caso de que una vivienda del PBU tenga sus titulares fallecidos, ¿un hijo puede reclamar la propiedad a nombre de él siendo que hay más hijos en común? Sí, lo puede hacer. La cuestión es que el IPBU va a pedir una declaratoria de herederos. Sí, y eso es un lío, te digo, no es tan fácil. Estoy en el tema y está complicado, inclusive en Río Negro están haciendo ahora, dando la posibilidad de regularizar el tema de las viviendas también del otro lado, y lo que te piden es justamente que si es necesario hacer un edicto lo hagas para convocar a todas las personas que pudieran estar atentas a una vivienda, ¿no es cierto?, a querer quedarse con una vivienda y después ver en línea sucesoria qué es lo que pasa para que esa vivienda quede a nombre de alguien en el caso de fallecidos. Bueno, todo un tema. Claro, no conozco cómo es la cuestión en Río Negro. La cuestión en Neuquén, por lo que he hablado con la gente del IPBU, es los hijos de los fallecidos pueden continuar tanto el cumplimiento de los pagos de las deudas como la adjudicación de esa vivienda, ¿sí? Cari, buen día, te veo siempre. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, gracias. Hola, a mi mami le entregaron la escritura de la casa porque la terminó de pagar. Bien, pero después de ver un escribano descubrió que le entregaron la escritura pero con la casa hipotecada. La casa es del IPBU y mi mamá la terminó de pagar pero se la hipotecaron. ¿Por qué? ¿Por otra deuda? Bueno, es raro esto. Hay que ver si al momento que la carpeta fue a escrituración todavía le quedaba alguna deuda y por eso es que salió con la hipoteca. Claro. Lo que esta persona necesita no es tan importante ir a pedir la cancelación de la cancelación total de la hipoteca como tener el certificado de cancelación, la resolución expedida por el IPBU donde se canceló la deuda. Si nosotros tenemos la escritura con la hipoteca y tenemos esa resolución, podemos vender directamente, se hace la cancelación directamente en la escritura de venta, con lo cual no sería un trámite extra necesario hacer la cancelación de la hipoteca inmediatamente. Consulta, mi mamá falleció y mi papá está en vida, ellos tienen divorcio pero no división de bienes. ¿Qué pasos debo hacer para la sucesión ya que mi papá no vive en Neuquén? Teniendo el divorcio, el padre no hereda, ya no es heredero de la madre, ¿sí? Ella se puede presentar directamente a la declaratoria de herederos y exponer cuál es la masa hereditaria. Simplemente hay una codisposición entre los padres porque nunca hicieron la división de bienes, claro, ¿sí? Pero el divorcio existe y están divorciados. Cari, tenemos una sola hija y queremos donarle nuestros bienes, que se haga cargo cuando ya no estemos.
Si es una sola hija. Sí, se lo puede donar tranquilamente. Acá hay un tipo de donación muy importante que es la donación con usufructo, ¿sí? En el cual nosotros, El tiempo que estén los padres en vida, ¿no es cierto? claro, nosotros donamos el inmueble, pero nos quedamos con el usufructo, con el uso de la cosa en forma vitalicia, hasta el último minuto de vida, ¿sí? Una vez que fallecimos, ese uso automáticamente pasa al titular de dominio, o sea, a la persona que recibió la donación, ¿sí? Esto es muy importante porque, primero, que distingue de la donación plena, y después porque de alguna manera nos da la tranquilidad que no va a haber sucesión, pero seguimos viviendo dentro de la propiedad. Vamos a hacer un corte, ya estamos y 15, acá estamos en la punto de segunda temporada. No te vayas, a la vuelta seguimos respondiendo algunas otras preguntas. Aprovecha que está Pablo con nosotros, así que sácate todas las dudas.